Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos esta semana, un día lunes, con un lunes político, por lo que fueron las elecciones municipales en una ciudad importante como es la de Río Cuarto, importante por los 140.000 electores del pasado domingo. Pero antes de hablar, vamos a tener un bloque después de lo que voy a decir a continuación. Vamos a hablar con Cristian Boutier, de la consultora de opinión pública, que pasamos un par de datos del programa pasado hablando de lo cuáles podían ser los resultados de este domingo que acaba de pasar. Pero antes me gustaría referirme un poco a lo que fue y sigue siendo la muerte de Maradona, ¿no? Hablar de la muerte de Maradona, de lo que significó Maradona en sus diferentes facetas, sería redundar, sería como caer en un pozo lleno de contradicciones entre lo que hoy discute una gran parte de la sociedad argentina, aquella que idolatra a Maradona a pesar de lo que fue su vida privada, y aquellos que lo idolatran de lo que fue su vida privada, pública, ¿no? Exponen, digo, su vida privada y que termina explicando un poco cómo es la sociedad argentina. Una sociedad argentina que termina, por un lado, idolatrando a ese ídolo que pasa a ser leyenda, y otra que pone su vida privada. Lo concreto es que Diego Maradona son esas dos expresiones. Pero dejando de lado esto, que seguramente, fiel al estilo argentino, se seguirá discutiendo por años, me gustaría abordar un poco la vil utilización política que hizo el gobierno nacional sobre la muerte de Maradona, intentando capitalizar la muerte de Maradona, en función de lo que fue ese desastre de organizar el velorio de un astro como fue Maradona. Y me gustaría decir y expresar con qué cara el gobierno nacional, en función de lo que pasó con la muerte de Maradona, le puede decir, simplemente por mencionar algunos, por lo menos los más mediáticos, al padre de Solans, ese padre en el cual la hija con cáncer pidió ver al padre y no lo dejaron ver. ¿Con qué cara el gobierno nacional te va a pedir que respetes ciertas conductas, ciertas actitudes a los padres? ¿Con qué cara le va a decir a los padres de Abigail, ese padre que caminó 5 kilómetros llevando a su hija para ser atendida? Y así un montón, por mencionar solamente algunos, o el joven de 23 años que intentando cruzar el río Bermejo en la provincia de Formosa, muere intentando ver a su hija, a su familia. En una provincia ya sabemos cómo es el feudo de Formosa con Gildo y Fran, que parece que no entiende lo que es la Constitución argentina. Bien, dicho esto, les paso a comentar que ya lo tenemos conectado a Cristian Boutier, decía, de la consultora CB, consultora en opinión pública, sobre algunas cuestiones que decía habíamos pasado, lo que podía ser el resultado, el presagio de lo que fue la elección más importante de Río Cuarto ayer domingo, 29 de noviembre. ¿Ya lo tenemos en línea, Cristian Boutier? ¿Está en línea? Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por el contacto. Bueno, decía un poco en la introducción, pasábamos en el programa anterior un poco los resultados que a través de tu consultora vaticinaste de lo que serían los resultados de la elección más importante de este año 2020, donde finalmente Llamosa es reelecto. Vos habías vaticinado 6,5. Los datos Sí, actualizados, ¿qué dicen? Terminaron en 5,9. O sea que La diferencia a favor de Llamosa. tuviste un grado de efectividad importante. Sí, recordemos que fue una muestra de 425 casos. El corte lo hicimos el 13 de noviembre, o sea, casi 15 días de la elección, y con un margen de error de 4,7, lo cual, naturalmente, bueno, quedar 0,7% de diferencia es un grado bastante certero. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. A ver, una elección totalmente extraordinaria, en el marco de un año extraordinario, con la campaña más larga de la historia, que se prolongó 2 veces. Recordemos, la elección iba a ser en marzo, después se pasó a septiembre, y como no se pudo en septiembre, se terminó haciendo el 29 de noviembre, con una participación bajísima, multicausal, porque hay que tenerlo en cuenta, no es solamente la pandemia, es la pandemia, la lluvia que impactó y mucho. Recordemos que hubo muchos centros de votación, mucho más de los normales que tradicionalmente hay en Río Cuarto, pero que a la vez también hubo algunos problemas con algunas mesas, lo cual hizo generar demoras y apatía. Y bueno, naturalmente, algo que para mí es muy importante. Hay
mucha participación electoral cuando hay expectativas, ya sea las expectativas porque un oficialismo hizo muy bien las cosas y la gente quiere reivindicarlo, o porque hay un candidato opositor que nuclea todo un frente y moviliza a la sociedad para que ese candidato opositor le gane al oficialismo. No se dio ninguna, o sea, el oficialismo no generó expectativas porque electoralmente hablando, Llamosas perdió 1/3 de su caudal electoral de lo que representó Fue la primera 2016. elección, claro. O sea, sacó 36.000 votos en 2016 y sacó 26.000 votos en 2020. Digo, fue una caída importante esos 10.000 votos. Y por otro lado, Gabriel Abrile nunca llegó a cerrar esa impronta, ese movimiento, esa expectativa hacia la ciudadanía que no coincidía con la gestión de Llamosas. Y en ese sentido la oposición quedó diversificada y por eso vemos, por ejemplo, candidatos como Pablo Carrizo, que consolida su tercera posición con 12 puntos, Eduardo Escopa, un apéndice del radicalismo, que junto a Miguel Besso sacaron 4,5, que fueron fundamentales para esa diferencia de 5,7 y 5,9 a favor de Llamosas. Lo cual Entonces, le sigue favoreciendo, digo, te interrumpo acá, se sigue aplicando, Hacemos por Córdoba sigue aplicando esa receta, divididos ganamos, ¿no? Y el radicalismo me parece, te invito a que reflexiones conmigo acerca de la especulación que estamos haciendo, y el radicalismo en sus variantes, como sucedió en Río Cuarto, parece no haber aprendido de otras lecciones, por ejemplo, en la que fueron las elecciones a gobernador entre Mestre y Negri, ¿no? Yendo dividido ahí, termina favoreciendo a Llamosas. Totalmente, totalmente. El radicalismo en ese sentido no puede encontrar los marcos de consenso, no puede juntar todas las partes, y creo que la estrategia, porque una cosa era evaluarlo electoralmente a Llamosas con respecto al 2016, y en ese sentido fue muy endeble y muy vulnerable. O sea, fue un triunfo, pero un triunfo cauto, no es un triunfo como para pensar de que está en igualdad de condiciones. Creo que Llamosas en ese sentido quedó endeble, pero estratégicamente Llamosas demostró ser el más inteligente de todos. No solamente unificó al peronismo, dándole un piso electoral importante, incluyendo el socialismo, que históricamente en las últimas elecciones era un socio del radicalismo, o sea que los votos socialistas valían doble en ese aspecto. Bueno, en Córdoba, Cristian, sabrás que el socialismo es parte del Hacemos por Córdoba, ¿no? Digo, totalmente. Y acá se replicó ese ejemplo en Río Cuarto. No le fue muy difícil al socialismo de Río Cuarto ser parte de Hacemos por Río Cuarto, por ese antecedente, pero a la vez mantener vigente, porque no creo que Eduardo Escopa se haya mantenido por el solo hecho de ser una fuerza independiente. Yo creo que Eduardo Escopa especulaba con meter un concejal, y en ese sentido quedar vigente Eduardo Escopa fue parte de una estrategia macro que generó ese techo al propio Gabriel Abrile, que venía creciendo en las encuestas, pero que tenía su propio techo, y eso lo identificamos hace 15 días y no vimos variaciones. Claro, lo mostraste, lo mostrábamos, el piso y el techo que tenía la vez pasada aquí en el programa, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros decíamos que fácticamente en el marco de las elecciones, Gabriel Abrile no podía pasar, no tenía proyección para pasar los 38 puntos, y a la vez Juan Manuel Llamosas no estaba por debajo de los 40, se dio en esos parámetros. Por eso veíamos que por más que había posibilidad de que se achique la diferencia, la tendencia era irreversible. El podio que analizamos del primero, segundo y el tercero estaba bastante sólido. Una vez hablando por teléfono contigo me dijiste, hay un núcleo de votantes que son los indecisos, que justamente están desconformes con el gobierno de Llamosas, pero son renuentes a ir a votar. Su descontento lo van a demostrar no yendo a votar, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Ir a votar para mostrar el descontento. ¿Cree que se manifestó también en esta elección? Sí, totalmente. Teniendo en cuenta, digo, el 50% de participación electoral, claro. Preguntamos cuán seguro está de ir a votar el próximo 29 de noviembre para las elecciones a intendente. Un 50,6 nos confirmaba que seguramente iba a votar. O sea, más allá de cualquier coyuntura, de la pandemia, de la lluvia, seguramente iba a votar. Un 20,7 posiblemente iría a votar. Un 20,2 que confirmaba que no iba a ir a votar. Y un 8,5 que no sabía. Con respecto al 50,6 de piso, más las posibilidades, nosotros proyectamos cerca de un 64, pero claramente, como te digo, no se generó la expectativa, no se generó
básicamente nada más allá de la apatía propia hacia la clase política y fue a votar el núcleo duro que nos confirmaba, ¿no? Ese 50,6. Claro, y hay otro dato que quiero que me confirmes vos que estás desde la ciudad de Río Cuarto haciendo tu trabajo, no solamente para Río Cuarto, sino a nivel país. 2 de cada 10 del padrón votaron solamente a Llamosa. Sí, así es. Lo cual habla... Recordemos que es un padrón bastante capcioso, porque, a ver, el 13% del padrón es de la franja etaria más 70, que no tiene obligación de votar. Y cerca de un 8% o 8-10% es menor a de los 18 años, 16, 17, que es optativo. O sea que el padrón real es menor, no son 130.000 electores, deberíamos estar hablando aproximadamente de 110.000, 112.000 electores. Pero sí, claramente, solamente entre un 20 y un 25% lo votó a Llamosa, lo cual en legitimidad electoral me parece que Llamosa va a tener que contribuir mucho para recuperar el terreno. Claro, y más aún, teniendo en cuenta que es la primera vez que un candidato de Hacemos por Córdoba gana una reelección en la ciudad más importante del interior de Córdoba, va a querer estar seguramente en la carrera de cara al 2023. Después veremos cómo, ¿no? Y si la proyección del interior va a ser capitalizada por Capital. Esa es una pregunta muy buena porque da para otro análisis, ¿no? Las figuras que estaban presentes el día de ayer en Río Cuarto. Creo que Manuel Calvo justamente te lo meto como disparador, tengo un poquito de tiempo para eso. Básicamente se lo termina llevando en el imaginario colectivo el triunfo, el Frente de Todos, el kirchnerismo, porque tenía solamente a Manuel Calvo como vicegobernador, a Natalia de la Sota, estratégicamente me parece muy inteligente, poniéndola en el escenario, y abajo tenías al intendente más importante como Yarlora, a Oscar González, al ministro de Gobierno, y el Frente de Todos termina capitalizando este triunfo. Sí, y creo que fue coincidente también con lo que sucedió en los últimos meses. El gobierno nacional ayudó mucho a Juan Manuel Llamosa con anuncios de obras, con recursos para que Río Cuarto pueda tener un impacto, para que Juan Manuel Llamosa en los últimos meses de campaña, el último mes de campaña principalmente, pueda tener un impacto importante. Y eso se reivindicó con la llegada de Guado de Pedro, de Cafiero, y con la videollamada del propio Alberto Fernández. Ahora, ahí te hago un paréntesis. Fue un mensaje grabado porque no se vio un feedback. No se vio un ida y vuelta con Llamosa. Y eso creo que quedará para el interior de los organizadores. Me parece que Alberto Fernández, esto es una apreciación personal, si la diferencia hubiese sido de más de 10 puntos o un triunfo holgado, con contundencia, Alberto Fernández posiblemente hubiese llegado a Río Cuarto. Pero no, fue un triunfo, como te decía, un triunfo cauto, un triunfo al fin, que aparte da a Río Cuarto una condición que hace la década del 80 no se daba, que a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local hay un mismo color político. Tenemos a Fernández, a Schiaretti y a Llamosa. En la década del 80 estaba Alfonsín, Angelos y Abella. Eso es un parámetro también porque no solamente es el primer intendente peronista reelecto, sino que vuelve a tener esa hegemonía y hay que ver si eso genera también un incentivo hacia la ciudad para que la ciudad pueda tener la proyección que tuvo en su momento San Francisco o que tuvo el propio Villa María. Me parece que Río Cuarto necesita ese impulso y hay que ver si obviamente Juan Manuel Llamosa lo puede capitalizar. Yo creo que es un actor, Juan Manuel Llamosa, que promueve el consenso, que ha tenido una visibilidad principalmente con los funcionarios del gobierno nacional bastante importante y que esto puede ser el punto de partida, no solamente en Río Cuarto, creo que también si el experimento de Río Cuarto salió bien, ¿por qué no se puede replicar en las legislativas del año que viene? Claro, lo que pasa es que en las legislativas, vos lo sabrás muy bien, viene ganando hace rato en varias elecciones intermedias, por afano, digamos, Cambiemos, Juntos por el Cambio, viene metiendo entre 5 y 6 diputados, etcétera. Ahora se agrega la de senadores nacionales, ¿no? Es como que la sociedad de Córdoba, me parece, sabe diferenciar. Para gobernador le da pleno apoyo a Juan Schiaretti. Y en las intermedias, teniendo en cuenta que Rodríguez Larreta y Macri tienen un buen caudal electoral, viene ganando justamente la oposición al oficialismo provincial. Totalmente, totalmente. Claro, la gente... Sí, digo, tenés razón distrito... que va a ser un ensayo de lo de Río Cuarto para ver cómo se replica el año que viene. Sí, por lo menos la foto está, digo, a ver, era impensada esta foto con la visita de los funcionarios nacionales en marzo. En marzo Llamosa ganaba por más de 20 puntos
no por el plusvalor de Llamosa, en la cual estaba mucho mejor posicionado, la pandemia lo desgastó, pero sino porque la oposición estaba muy cauta. Digo, Abrile tenía el 60% de nivel de conocimiento en Río Cuarto. O sea que había un 40% del caudal electoral que no lo conocía, y nadie vota a alguien que no conoce. Entonces me parece que había una diferencia importante, y me imaginaba muy difícil la visita o que el gobierno nacional capitalice ese triunfo. En noviembre el gobierno nacional lo pudo capitalizar con un consenso de Hacemos por Córdoba, y creo que el mensaje de Llamosa es contundente. No hay más Hacemos Río Cuarto, no es más Hacemos por Córdoba, es Hacemos por Argentina, con un incentivo de querer exportar el modelo cordobés. Me parece que es a la inversa, es el modelo cordobés incluirse dentro del modelo nacional, dentro de la autonomía que siempre caracterizó a los cordobeses. Seguro. Yo creo que si el gobierno nacional piensa que el peronismo de Córdoba va a ser absolutamente verticalista y sumiso a lo que se dicte del gobierno nacional, y se están equivocando. Creo que si le dejan a los diputados de Hacemos por Córdoba, de compromiso del diputado los diputados de Schiaretti, la posibilidad de elegir qué proyectos acompañan y qué proyectos no, va a ser un modelo de conciliación que electoralmente puede decantar en algo. Yo creo que sí, creo que las elecciones legislativas siempre se nacionalizan, producto de que obviamente la gente consume lo que suceda principalmente en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, con las principales figuras, pero hay que ver también qué candidato presenta Juntos por el Cambio Bueno, está Gustavo Santos, Negri, Mete, etcétera. Seguramente te voy a invitar para que me ayudes con ese análisis. Pero ¿no te llamó la atención que Schiaretti no haya salido vía Zoom? Estamos hablando de una elección importante, que Schiaretti se la termina poniendo al hombro y no haya aparecido en un Zoom. Seguramente lo hizo telefónicamente, pero no apareció. Mi especulación, te invito y quiero escuchar la tuya, es que no quería quedar con la foto del Frente de Todos. Puede ser. Yo creo que estuvo consensuado. Creo que el gobierno nacional necesitaba, más que Schiaretti, un mimo electoral, un mimo político, por el desgaste que ha tenido en todo este año la figura de Alberto Fernández, porque estaba perdiendo el capital que había conseguido en los meses de marzo y abril. Claro. Y aparte era el título nacional, ¿no? De que el peronismo mantenía Río Cuarto en el marco de que todos los oficialismos, incluso en el mundo, ¿no?, le estaba yendo muy mal. Me parece que el que necesitaba el envión anímico era Alberto Fernández. Y en el marco del consenso, compartiendo lo que decís, sin quedar pegado en la foto, Juan Schiaretti permitió que sea Alberto Fernández y Santiago Cafiero lo que capitalicen el triunfo. Bueno, Cristian, gracias y felicitaciones por el trabajo que hiciste sobre los resultados ahí en la encuesta que hiciste sobre cómo salían los resultados. No, por favor, gracias por la comunicación y por la confianza de seguir difundiendo nuestros estudios. Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba, usted lo escuchaba, sobre los resultados, sobre cómo se abrió esta semana en términos políticos de lo que fue la elección de Río Cuarto. Hacemos el corte y volvemos. Lo primero que quiero empezar es por felicitar el tremendo trabajo de todos los centros. Este morral con actividades para que ustedes puedan hacer y esta excusa también para encontrarnos, para escucharnos. Pudimos poner en marcha un programa, Mayores Acciones, para entrenar tanto desde lo físico como desde lo cognitivo. Les agradezco el obsequio porque debemos seguir en actividad. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. El gobierno de la ciudad realizó la segunda ablación de órganos en Villa Carlos Paz. Un equipo conformado por profesionales del Hospital Gumersindo Sayago participó ya por segunda vez del proceso de ablación de órganos. La posibilidad de que la ablación de órganos se realice en el hospital, en principio habla del compromiso de todo el equipo de salud. Y cuando digo el equipo de salud, no siempre hablamos de todos, no solamente de los médicos. El primero fue en el 2019 y el segundo fue ahora. Una tarea de importante magnitud
salud que demuestra la capacidad e idoneidad del cuerpo médico que forma parte del Hospital Gumersindo Sayago. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bien, el otro invitado que tenemos, lo decía, tiene que ver con la legislatura provincial, en este caso con un integrante de la oposición, que es Aurelio García Elorri, una voz cantante de la oposición, que muchas veces a los medios no les sabemos dar la importancia. Vamos a hablar de la deuda que tiene la provincia de Córdoba, ¿no? Pero hay que recordar que yo no tengo memoria en la provincia de Córdoba, en términos políticos, que un candidato haya devuelto plata, digo, simplemente para traerlo, ¿no? Por eso es que quería hablar con él sobre que devolvió plata de la que le había sobrado en la campaña. No conozco ningún candidato, ningún partido político que haya devuelto plata. Y sin embargo pasó desapercibido o no tuvo la importancia necesaria, sobre todo aquellos que pregonan la buena política. Pero quería hablar de la deuda provincial y ya lo saludo. Legislador, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto de estar contigo, felicitarte por este programa que te venía siguiendo y digo, ¿cuándo me invitará? Y llegó el día. No, yo sabía que usted se estaba cuidando, lo quería invitar en el piso, pero bueno, ya va a estar la vacuna y lo quiero tener en el piso, ¿no? ¿Entramos en default, García Elorri, para que la gente entienda en función de esa deuda abultada que el oficialismo dice, bueno, están en las obras públicas? Sí, pueden estar en las obras públicas, pero si uno no tiene la plata para pagarlas. Mire, Córdoba no viene, el gobierno Schiaretti ha hecho obras públicas importantes en el 2007-2011 y en el 2015-2019, pero no las ha pagado, ¿está claro? Ha tomado deuda afuera en dólares. El dólar se le ha escapado a valores increíbles y esas, lo que va haciendo es cada tanto las va renegociando. Pateando para adelante, sí. Pero llama la atención que hay una deuda, unos títulos, dígame usted, de 750 millones que no aparece en esta ley de leyes provinciales como es el presupuesto. Claro. Y ¿cómo como no va a él aparecer? cree que siempre va a negociar, pero Elorrio, si usted me debe a mí, lo voy a anotar en el teléfono, lo voy a anotar en la libreta del fiado, lo voy a tener. ¿Cómo que no aparece en el presupuesto? Claro, este año el gobernador, como le vence un título de 750 millones de dólares en junio, que no tiene ni forma de pagarlo, estaba negociando, pero no ha cerrado la negociación y no encontró nada mejor que cuando nos manda el presupuesto él y Giordano nos dicen que el bono este año no se paga, nos ponen 0. O sea, arman todo un presupuesto como ignorando la deuda que hay y todavía no han arreglado que esa deuda pasa para adelante. Entonces, eso es un default legislativo, o sea, si el 10 de diciembre, el 9, la legislatura le da el voto positivo con la segunda lectura del presupuesto, yo le estoy diciendo a los acreedores, oiga, este año ustedes no cobran, y se lo digo yo, legislatura de Córdoba, en la ley de presupuesto. O sea, los 51 legisladores de la oposición, prácticamente. Del oficialismo. Del oficialismo, perdón. Claro, si aprueban el presupuesto en segunda lectura sin arreglar la deuda antes o arreglar ese mensaje del gobernador, los acreedores de Córdoba van a decir, che, estos no pagan, como habitualmente hace Córdoba, no paga. Entonces, pueden declarar el default, decir, usted, gobierno de Córdoba, a través de su legislatura, ha definido el default. Y ese vencimiento que vencía en
en el mes de junio, se acelera y se vence ahora por el principio de aceleración de la deuda. Y después se pueden acelerar todos los otros vencimientos que Córdoba tenía al 24, al año 27, etcétera. Es una locura. Ahora, ¿y cómo va a perjudicar eso? Porque a veces la sociedad está en el día a día y no está en el meollo de la cuestión. ¿Cómo le perjudica esto a la sociedad de Córdoba, entrando en default? Y lo perjudica porque la deja la provincia sin oxígeno, sin crédito, la deja rota del todo y entregada al gobierno nacional. Y veremos cosas como la que vimos anoche en Río Cuarto, que viene el gobierno nacional, se le mete en el territorio de Schiaretti a celebrar la victoria. O sea, veremos a una Córdoba cada vez más entregada al gobierno nacional. Sí. ¿Y usted ha tenido alguna conversación con el vicegobernador? ¿Le ha avisorado de este tema? Yo he hablado con varios funcionarios del gobierno en este tiempo y les he dicho que está bien que por ser yo el que estoy planteando esto, no se queden en el mensajero, porque a veces ya a mí casi ya ni me escuchan. No se queden en el mensajero, quédense en el mensaje. Ojo con dañarla más a Córdoba. Ya la han dañado demasiado al endeudarla con un dólar de 16 pesos y hoy tener un dólar de 150, por decir, ¿no? Impagable. Y entonces, por favor, no hagan más piruetas, negocien con quien tengan que negociar, si alguna vez pueden pagar algo mejor, porque así cualquiera, Schiaretti, cualquiera puede gobernar haciendo faraónica obra pública y no las paga. No pagó ni las del 2007-2011, no pagó 2015-2019. O sea, se endeuda y no pagamos la deuda. Claro, o sea que digamos que Schiaretti está atado a la suerte del gobierno y de la voluntad política que tenga el gobierno nacional también por el tema del pago de esas deudas, por los dólares, digo. Ahora está más entregado que nunca, porque la nación no quiere darle dólares a la provincia para que pague deuda, porque también la nación los necesita. Entonces ahí lo paso y uso esta pregunta como disparador. Se entiende la foto de anoche en Río Cuarto, el gobernador Schiaretti dejando que el Frente de Todo se lleve ese triunfo en el imaginario colectivo, ¿no? Pero a ver, ayer no tenía, el amigo Llamosa no tenía nada que festejar, se ha metido en un flor de lío porque lo han votado 2 o 3 riocuartenses de cada 10. 2. Y yo, o 2, y usted sabe lo débil que es gobernar cuando solamente 2 de 10 ciudadanos tuyos te han votado, porque votó muy poca gente. Entonces, es muy débil el gobierno que le espera. Encima Río Cuarto también endeudada, como la provincia de Córdoba, un gobernador que no lo va a poder cobijar porque Schiaretti ya no puede cobijar a nadie en la situación que ha dejado la provincia. Y yo te digo que es muy triste gobernar sin el apoyo de la gente. Yo lo noté cuando fui legislador la primera vez, en el año 2011, a mí solo me habían votado 30.000 personas. Y vos entras como pidiendo permiso. Pero claro, ahora cuando nos votaron casi 90.000 el año pasado para la tercera reelección, vos te sentís más fuerte, podés gobernar, podés tener más fuerza en tu voz. Imagínate, Llamosa, en el medio de la nación y de la provincia, el doble juego ese, y con dos riocuartenses cada 10 que te voten. Claro, no, le quería agregar a su elección, ¿no? También metió un concejal como Quintero, digo, hizo una elección importante. No, sí, nuestro partido con mucho esfuerzo se va abriendo un lugar. Pero la foto de ayer de Río Cuarto va a ser una foto cada vez más invasiva, la nación sobre Córdoba. Seguro. La deuda de Córdoba, las 3 devaluaciones de Macri le causaron a Córdoba un daño irreparable. Cosa que no le va a ser fácil. Claro. A Schiaretti se le advirtió en el 2016 que esto iba a pasar, está grabado.
y pasó. Sí. Cosa que no le va a ser fácil para su fuerza política si se imagina dejar un relegado lejos a la oposición, no le va a ser fácil para usted enfrentando a su partido, digo, ¿no? Enfrentando al Frente de Todos y a Hacemos por Córdoba en caso de que decidan ir juntos para la intermedia del año que viene. Pero es motivo de conversación, le repito, cuídese y lo espero en el piso una vez que ya esté la vacuna, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cuídense ustedes. Gracias, García Elorrio. Bien, nos vamos hasta la semana que viene, nos quedamos sin tiempo. Gracias.